la vez pasada, vamos a hacer una declaración, porque yo le pido al Señor que así mismo me use con palabras de bendición para cada uno de ustedes. Así que recordémonos, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay... Amén. Así lo declaramos, que en nuestra boca hay un milagro. También quiero invitar a los que cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de estar acá al frente, Señor. Pero te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que pueda transmitir esta palabra que tú traes, Señor. Que me uses como un instrumento, Señor. Y te pido, Señor, que a cada uno de los que están aquí, Señor, le quites todo distractor, Señor. Y que abra sus oídos, Señor, para que esta palabra la puedan atesorar, Señor. Y que pueda dar fruto, Señor. Gracias, Papito Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has traído acá, Señor. Y tú trajiste a los que tú quieras que estén aquí, Señor. Porque sabemos que hay una palabra para cada uno de ellos, Señor. Y esa palabra va a ser de bendición, Señor. Gracias, Señor. Amén. Esta mañana quiero compartirles un mensaje, pues a la larga corto, pero yo sé que de mucha bendición. Porque sabemos que el Señor no se equivoca, de una u otra forma Él nos habla. Y quiero que nos vayamos, que, como dijo mi esposa Merlin, de que vamos a leer Biblia. Y vamos a hablar en base a lo que está en la Biblia. Así que quiero que me acompañen en Números 12. Yo este mensaje lo he estado titulando, le pongo sanidad, arrepentimiento y humildad. Entonces vamos a comenzar con la Biblia para comenzar a entender. Vamos a ver, ¿quién tiene Biblia? ¿Quién trajo Biblia? Andan armados, así que ahorita el enemigo que ni se acerque aquí porque sale, ahí sí que todo morado, podríamos decir. Así que tal vez me acompañan ahí en pantalla para las personas que no tienen Biblia o los que no tienen Biblia, de pegarse a alguien que tiene ahí también, porque vamos a leerlo. Bueno, amén. ¿Estamos preparados? Así que del versículo capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Yo quisiera que cada uno de ustedes se enfocara acá, porque hay pequeños detalles que lo que vamos a hablar. Aquí hay una gran palabra, hay una revelación divina, que sabemos que cada uno de nosotros la palabra es viva y para cada uno la vamos a agarrar. Sabemos que el Señor nos va a hablar. Así que en el título aquí en la Reina Valera dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. Entonces dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué es lo que habla aquí? Que María no estaba de acuerdo con la esposa que había buscado Moisés. Entonces, por eso mismo, aquí habla de la murmuración que hizo María. Versículo 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Sabemos qué significa manso? ¿Sí? Era noble, que el Señor lo gustaba. O sea, el Señor le miraba grandes cosas para Moisés. Sigamos en el versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Será que Moisés fue infiel? No, va. Yo siento que la forma que el Señor se está expresando de Moisés, creo que ojalá que fuera así con nosotros, ¿va? Que bendición fuera así con cada uno de nosotros. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la aparición de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. El Señor le estaba hablando aquí a María. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Si se dieron cuenta, aquí el Señor dijo, la ira de él se encendió. O sea que el Señor se enoja. Y depende de nuestro comportamiento. Yo creo que si nosotros nos enojamos, creo que no nos conviene nada. Porque si miramos acá, por murmurar, le dio una enfermedad a María, le dio lepra. En el versículo 11, y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ella. Entonces, ¿qué miramos acá? Moisés era un siervo del Señor, era un representante. Pero María con Aarón pecaron, murmuraron contra Moisés. Entonces desciende el Señor, se enojó porque miraba que Moisés era manso, era obediente. Y como él mismo dice en la palabra, yo me presento ante por sueños, figuras, ante los profetas, pero con Moisés era personal. Entonces, como castigo viene y le da la enfermedad, le da la lepra a María. Ahora, yo quiero preguntarles en esto. ¿Será que no nos ha pasado a nosotros de esta manera que hemos hablado contra un hermano? ¿No hemos criticado a un líder? ¿O si no hemos criticado a nuestro pastor? Si sabemos que el Señor lo ha escogido para ese lugar. Entonces, si miramos de ese punto de vista, ¿no será que el Señor le hemos despertado de la ira? Y por eso mismo esas oraciones que nosotros tenemos no sean escuchadas. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que también el Señor se molesta, pero hay un detalle, que Moisés intercedió por María. ¿Pero por qué? Si miramos acá, hubo un arrepentimiento. No significa que el arrepentimiento sea la merecedora de la sanidad. O sea, porque ella se arrepintió, ella fue sana. No, no es así. No es así. Que sí, el arrepentimiento provocó la sanidad de María, pero utilizando un intermediario que fue Moisés. Entonces, en esto mismo les digo que tengamos mucho cuidado con las murmuraciones. Porque nosotros no sabemos contra quién estamos hablando, no sabemos qué relación tiene el Señor con esa persona. Pero cuando nosotros murmuramos, hay castigos. Quiero que también pasemos a... Antes de todo, quiero que leamos 1 Corintios. 1 Corintios 12. Amén.
1 Corintios 12, del 20 en adelante. Amén. Dice, del 20 en adelante. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Así que, ¿qué es lo que nos habla acá en esto? No podemos hacer de menos a nadie, no lo podemos criticar, porque para el Señor todos somos importantes. Entonces, si nosotros volvemos a lo que estamos hablando de Moisés y María, por la murmuración, por hacer de menos a alguien, fue el castigo de ella. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que tengamos mucho cuidado en esto. Pero viene algo duro, más duro. Así que sentémonos cómodos y pongamos la atención. Quiero que pasemos siempre a Números 21, por favor. Amén. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que murmuráramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces, ¿qué es lo que habla aquí? El pueblo llamó al Señor y a Moisés y le estaban reclamando. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta que dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes? El problema es cuando nosotros desatamos la ira. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, ¿qué es lo que nos da con esto el Señor? El Señor viene y se molesta, le manda un castigo para cada uno de los que estuvieran murmurando contra su pueblo. Pero da una solución. Hicieran una serpiente de bronce para todo aquel que fuera mordido, pero que se arrepintiera, tenía que ver esta serpiente de bronce y el Señor le perdonaba la vida, se salvaba, no moría. Muchos murieron porque no se arrepintieron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, cuando nosotros comenzamos a murmurar contra las personas, podemos arrepentirnos, pero podemos tomar en cuenta, nosotros tenemos que declararlo a nuestro Señor. Amén. Quisiera que me acompañaran también en Éxodo 15.
15:26. Amén. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envíen a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Entonces, ¿qué venimos con esto? A María, con una murmuración, le dio una enfermedad, le dio lepra. Pero el Señor nos manda a decir esto, que ya esa enfermedad no va a llegar a nosotros. Y por eso mismo les decimos, no somos perfectos, no lo somos. Pero nosotros necesitamos, si nosotros conocemos la palabra, pero si solo la oímos y no la ponemos en práctica, ¿será que somos hacedores de la palabra? Nosotros podemos estar escuchando palabra, pero si nosotros no la ponemos en práctica, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque sabemos que la murmuración es mala, el chisme es malo. ¿Por qué si continuamos haciendo muchas cosas malas y nunca ponemos en práctica la palabra del Señor? Hay promesas donde podemos leer, el Señor ha dicho, esta enfermedad ya no la pondré sobre mi pueblo. Promesas de bendición económicas, pero no las creemos. El problema está que recordemos que nosotros lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces llega un momento que nosotros tenemos que comenzar a reconocer que hemos escuchado palabra por un montón de lados. Hemos escuchado palabra aquí en la iglesia, escuchamos palabra en los grupos de amistad, escuchamos palabra en la televisión, escuchamos palabra mira, ahora está en las redes sociales. Hay páginas donde hay mensajes. Entonces, pero nosotros solo leemos y leemos, pero no pasamos a más. Ahí quedamos solo con esa palabra, pero ya no le ponemos importancia. Entonces, como decía mi hermano, entró por aquí, pero salió por aquí. Ya no la estamos atesorando. Entonces, por eso mismo nos preguntamos, si nosotros hemos escuchado palabras, no ponemos en práctica, no podemos reclamarle al Señor por qué nuestras oraciones no son contestadas. No podemos reclamarle. Porque a veces nos preguntamos por qué estamos pasando esta situación y no la entendemos. Pero nosotros mismos estamos colocando esa debilidad. Si nosotros recordáramos un versículo que es muy importante para mí, tal vez me pueden apoyar ahí en 1 de Pedro, por favor. Primero de Pedro 2:24. Amén. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Entonces, si nosotros sabemos que nosotros, el Señor nos ha limpiado, nos ha redimido, entonces, ¿por qué seguimos en lo mismo? Nosotros somos que le damos cabida al enemigo. Si nosotros tenemos palabra contrarrestarlo, no lo hacemos. Y nos preguntamos por qué estamos pasando esta situación. Y lo que nosotros nos ocurre nuevamente es busquemos ayuda para que alguien pueda orar por nosotros. Pero la palabra está en nosotros. La palabra está en nosotros. Nosotros mismos podemos arrepentirnos por nuestras actitudes. Nosotros mismos podemos luchar y sacar palabra para poder vencer toda adversidad. Nos preguntamos por qué estamos en esta situación o por qué el Señor me está atacando de esta manera.
pero no sabemos que nosotros mismos tenemos la respuesta. Que el Señor es tan divino que tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene metas, tiene sueños para cada uno de nosotros. Pero todo va a depender qué tanto nosotros podamos creer y confiar en esa palabra. Qué tanto podemos ponerla en práctica. Nosotros podemos decir que el Señor dijo palabras de bendición para cada uno de nosotros. Pero ¿por qué no las miramos? Palabras de prosperidad para cada uno de nosotros. ¿Dónde están? Pero nos preguntamos, pero no sabemos. No buscamos, no nos analizamos a nosotros mismos. Sí mismo, cada vez que nosotros estamos en la Santa Cena, nos dice la palabra, examinémonos a nosotros mismos. ¿Será que lo hacemos de forma correcta? ¿Será que lo estamos llevando al nivel que el Señor nos está hablando? Recordémonos que dice, si nosotros recibimos la Santa Cena, pero si no nos hemos examinado, es maldición para nosotros. Y muchos duermen. Cuando dicen muchos duermen, muchos han muerto. Entonces, esa parte es lo que nosotros tenemos que analizarnos, de poner en práctica. Si hay una palabra, el arrepentimiento. Cuando nosotros venimos, nos acercamos al Señor y comenzamos a hacer promesas grandes, que nosotros comenzamos a repetirnos, ya no vuelvo a hacer esto, ya no vuelvo a hacer lo otro. Pero tengamos cuidado con el remordimiento. El remordimiento es el que nos hace olvidar todo. Solo sentimos el remordimiento y olvidamos la situación que hemos estado pasando. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? El Señor está pendiente de nosotros. El Señor se enoja con cada uno de nosotros. Así que evitemos esa parte con Él. Si hay algo de entre nosotros que no lo hemos puesto en manos de Él, es el momento que nosotros podamos arrepentirnos. No desatemos la ira de nuestro Señor. No la desatemos. Porque Él nos da oportunidades de enmendar, de poder comenzar de nuevo. Así que yo quisiera invitarlos, si se pueden poner de pie, por favor. El Señor ha prometido su presencia sanadora en cada uno de nosotros. Solo que hay dos condiciones. ¿Y será que nosotros cumplimos esas condiciones? Primero, nos pide que le prestemos atención, que escuchemos su voz y que tengamos oídos para oír. Dios siempre nos ha hablado a su pueblo. Siempre ha hablado a su pueblo, pero hoy te va a hablar a ti. Si tú te crees la palabra, Él te va a hablar hoy a ti. Él te va a hablar. Pero tú tienes que cultivar esa actitud de recepción, escuchar la voz del Señor. Que no haya nada ni nadie que te pueda distraer. El Señor te quiere hablar. El Señor nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de la palabra. Nos habla a través de siervos ungidos. Y nos habla por medio de la revelación directa de nuestro interior. Hay momentos que hemos sentido algo que viene de nosotros. Es el Señor que te quiere hablar, que le pongas atención. Que no lo ignores, que lo dejes solo como un sentimiento. Dios busca personas que escuchen su voz y que no traten de huir de su presencia, como lo que pasó con Adán y Eva, cuando el Señor llegó al huerto y se escondieron. El Señor te está buscando, pero no te escondas.
te escondas. Y segundo, el Señor nos pide que hagamos lo que es recto en su presencia. El Señor busca a personas que no solo oyen su palabra, sino que la guardan en su corazón y actúa en ellos. Gente que obedezca su palabra y no solo que sean oidores. Así que esta mañana el Señor quiere hablarte a ti. Tiene algo especial para cada uno de ustedes. Aquí hay muchos que se han preguntado ¿por qué el Señor no me responde? Porque nunca te has tomado el tiempo de escuchar. Tal vez solo le pides y no dejas hacer un silencio para que Él te pueda hablar.